Hola familia, ¿qué tal? Bendiciones a todos, shalom, shalom. En esta oportunidad voy a estar haciendo un análisis a una enseñanza que se está viralizando. Eh, bueno, me lo pasaron algunas personas que son de raíces hebreas, algunos, sí, se compartió en una sala de WhatsApp. No presté mucha atención al video, sé que se hicieron algunos comentarios acerca de lo que decía esta señora, pero como no vi el video, yo me reservé mis comentarios. Pero, eh, no faltaba la ocasión en que me etiqueten en este video y bueno, era cuestión de tiempo nomás y Elena me etiquetó, así que otra vez, nuevamente Elena me está etiquetando en esto. No sé cuál es la razón. ¿Quiere que comente? ¿Quiere que comente estos videos? No hay problema, ¿sí? Yo comento. Todos los videos que me etiquete Elena, vamos a estar haciendo comentarios. Me ha etiquetado unos cuantos ya, les digo. No he prestado mucha atención, ¿sí? Por cuanto estaba en otras actividades con la comunidad. Gracias a nuestro Padre amado, tengo bastante descanso en los hermanos porque ellos también enseñan, varones y mujeres, ¿sí? Varones y mujeres que tienen ese llamado para enseñar, para predicar. Por eso no hay ningún problema en escuchar una mujer predicar, ¿sí? Porque nosotros practicamos eso en la comunidad. Así que la autoridad no está en el sexo del predicador, sino en la palabra, ¿sí? Cuanto más alineado a las escrituras está, más autoridad tiene esa predicación. Así que no importa quién diga la palabra, pero si la palabra está acorde a las escrituras, hay que decir amén. Así que bueno, vamos a escuchar un poco. Voy a analizar los primeros 20 minutos de este video, porque se hace largo, ¿sí? Se hace bastante largo, pero no voy a cortar nada. Así que vamos a escuchar y bueno, daremos los comentarios indicados a su debido tiempo. Comencemos. Los judaizantes. Respuesta bíblica a la herejía fundamentada en raíces hebreas. Ok, esta es una especie de título, respuesta bíblica a la herejía fundamentada en raíces hebreas. O sea que va a hablar pura y exclusivamente de raíces hebreas. A ver, escuchemos. Anote esto y yo le garantizo que a medida que la clase vaya avanzando, usted va a poder entender mejor de qué se trata esto y por qué hoy es importante que veamos esto. Miren, hoy es importante que veamos esto. Oiga, ¿por qué? Porque nosotros estamos exactamente a 3 días de celebrar nuestro 8º aniversario. Esta iglesia desde el día 1, desde que se abrió en Plaza Central, tiene la intención de que la palabra sea nuestro mapa. Siempre la Biblia ha sido prioridad para nosotros. Siempre dejarnos guiar por el fundamento bíblico ha sido lo primero en esta casa. Y también nosotros le hemos dado todo el protagonismo al mover del Espíritu Santo aquí. Para nosotros lo más importante es que esta iglesia esté y se mantenga fundamentada en la palabra y dependiente del Espíritu Santo de Dios. Bueno, qué interesante eso, porque si está fundamentada en la palabra, no puedo sostener una doctrina que no sea bíblica, ¿no es cierto? Eso es un llamado al que todo ser humano que busca de Dios, que quiere aprender del Todopoderoso, que quiere conocer su voluntad, está llamado a hacer, ¿sí? A cimentarse en la palabra, no en teologías, en la palabra, ¿sí? Y obviamente si hay algo que se enseña o que es fundamento, pero eso no está en la palabra, ¿sí? Eso ya pasa a ser doctrinas de hombre, doctrinas de demonio, ¿sí? Llámese, a ver qué definiciones le va a dar esta predicadora. Escuchemos.
Escuche cuál es la fórmula de la victoria de este ministerio. Es el fundamento bíblico y es el protagonismo del Espíritu Santo de Dios. No es falacias, fantasías, cosas raras que se andan creyendo por ahí, nada de eso. La iglesia se ha protegido de eso y cada vez que nos ha tocado presentar defensa ante cualquier cosa que ha querido atacar eso, nosotros lo hacemos por la palabra. Y siempre, ¿verdad?, que hemos tenido cualquier victoria y así también cuando hemos tenido desafíos, hemos puesto siempre en cada una de las veces al Espíritu Santo delante. Porque Guarda con eso también, porque todo el mundo supuestamente dice que lo que hace lo hace con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no se va a contradecir, no va a decirle a algunos una cosa y a otros otra. Si es así, a unos le está hablando y al otro no, ¿sí? Entonces, cuando uno habla y dice nosotros lo hacemos por la guía del Espíritu Santo, bíblicamente eso se sustenta porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. Y si lo que yo estoy diciendo o enseñando no está acorde a las Escrituras, entonces no es el Espíritu Santo lo que me está guiando. ¿Se entiende? A ver, escuchemos un poco más. De no haber Dios estado con nosotros, nosotros no estuviésemos hoy aquí. Así que todas las iglesias dicen lo mismo, ¿sí? Ok. Gloria en esta casa siempre ha sido, es y será para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Para el Señor, dice. ¿Qué Señor? En las Escrituras, Baal quiere decir Señor, el Señor, ¿sí? A ver, ¿qué Señor? Bien, entonces miren, vamos hoy a aprender por la Biblia. De hecho, si nos referimos a Jesucristo, a Yahshua HaMashiach, él mismo dijo, en aquel tiempo muchos me dirán Señor, Señor. Bueno, a ver, sigamos escuchando. Que ha habido desde siempre corrientes herégicas que de alguna manera atentan fuertemente contra la salud de la iglesia. ¿Cómo se dice? ¿Herégicas o heréticas? No, herégicas, ¿no? A ver, porque parece como que iba a decir otra palabra. Entonces, ahora en este tiempo no estamos exentos de esos. Estamos igualmente siendo atacados por distintas corrientes y nosotros hoy, por dirección del Espíritu Santo, en el año de la afirmación y a solo días de celebrar el 8º aniversario de esta iglesia, vamos a hablar por la palabra acerca de una de esas corrientes que de alguna manera está haciendo estragos en las iglesias de Dios en este tiempo. Está haciendo estragos en las iglesias de Dios en este tiempo. Ok. Bien, para esto yo quiero comenzar definiendo lo que es una herejía. Porque a veces nosotros decimos, esa es una herejía, aquel cayó en una herejía, el otro está predicando una herejía. Pero ¿qué es exactamente una herejía? Yo quiero que ustedes sepan que todas las definiciones que ustedes van a escuchar en esta noche, todas están alineadas a lo que es el fundamento de la palabra, a lo que es la idea bíblica de lo que cada cosa es. Porque no se trata de traer un concepto frío como el mundo lo quiere presentar, no, más bien todo está alineado a lo que es nuestro propio fundamento, porque la idea aquí es afirmar hoy el fundamento. Entonces, con relación a lo que es una herejía desde la óptica bíblica, podemos decir que una herejía es sistema de creencias contrarias a las enseñanzas que se establecen en la palabra de Dios. Repito. Muy bien, muy buena definición. Herejía es todo lo que se opone a la Biblia, ¿sí? Porque siempre cuando nosotros decimos es una herejía, herejía según quién. Cuando ustedes escuchan que se habla mucho de la iglesia, es una herejía según la iglesia, que va en contra de la iglesia, eso es una doctrina católica. Y lo he escuchado a muchos predicadores evangélicos, teología paulina, a hablar de esa forma, herejía, pero herejía según la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Sí?
Pero herejía, según las escrituras, esa es la definición exacta. Las herejías son según las escrituras. Sigamos escuchando. Una herejía se puede definir en términos, ¿verdad?, alusivos a la palabra de Dios como un sistema de creencias contrarias a las enseñanzas que se establecen en la palabra de Dios. Creencias opuestas, creencias contrarias. Eso es herejía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre herejía y apostasía? ¿O cuál es la diferencia entre herejía, apostasía y blasfemia? ¿Cuál es la diferencia? Porque a veces uno cree que todo es igual y no, todo no es igual. Les voy a hablar acerca de esa diferencia porque cada una de esas palabras o esos términos no son lo mismo. Entonces voy. Herejía es el sistema de creencias contrarias a las enseñanzas que se establecen en la palabra de Dios. ¿Qué es apostasía? Apostasía es abandonar lo que en otro tiempo se creyó. Bueno, esa definición está muy generalizada, porque si un católico deja de ser católico para ser cristiano evangélico, ¿es un apóstata? Sí, ¿no? Según esa definición, sí. Si uno es umbanda, ¿sí?, y deja la religión umbanda para ser cristiano evangélico, ¿es un apóstata? Según esa definición, sí. Así que está muy... O sea, no es una definición bíblica eso que dio hasta ahora. Vamos a ver si la corrige un poquito. Es abandonar esa creencia y rebelarse en contra de ella. Eso es apostasía. Yo creo que esto lo está diciendo para decir que los de raíces hebreas eran cristianos y dejaron la fe cristiana para seguir otra fe, entonces son apóstatas. Pero con esa definición, hermanos, entendamos que el cristianismo deja la fe católica y pasó a ser apóstata entonces. A ver, sigamos escuchando un poco más. Es abandonar el fundamento, abandonar la doctrina, abandonar los cimientos bíblicos que se tuvo una vez. Por ejemplo... Esto ya es otra cosa. Apostasía es abandonar los cimientos bíblicos, ¿sí?, que se tuvieron una vez. Entonces, si alguien camina en cimientos bíblicos y los abandona, eso es un apóstata. Pero si uno no está caminando en cimientos bíblicos y empieza a observarlos, no se referiría a un apóstata, no sería apóstata bíblicamente hablando, ¿sí? Les digo porque se está dando una definición como para decir que los que dejan el cristianismo son apóstatas. Eso es una mentalidad sectaria. Así piensa la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica los evangélicos son sectas, ¿sí?, que dejaron de mencionarlo de esa forma porque en algún momento se empezó a velar por el ecumenismo, ¿sí?, que todos sean uno. Entonces, por el ecumenismo, unidos por las cosas que hay en común, se empezó a trabajar en el ecumenismo. Por eso se les dejó de decir sectas a la iglesia cristiana. Pero bueno, esto yo quiero que ustedes entiendan según las perspectivas, ¿no? A ver, sigamos escuchando un poco más. Para que ustedes entiendan, es una doctrina nuestra. Es un principio bíblico en el que nosotros creemos como iglesia la Trinidad. Nosotros creemos que Dios es trino. La Trinidad no es bíblica. Ni la definición, ni el concepto, ni la palabra. Trinidad, escuchen, Trinidad como lo que es la doctrina de la Trinidad no es bíblica. La Biblia habla del Padre, la Biblia habla del Espíritu Santo, la Biblia habla del Hijo, ¿sí?, pero no en ningún lado lo menciona como tres personas distintas, ¿sí? Eso es una doctrina, una teología, ¿sí? Interpretaciones, llámese
pero bíblico no es el fundamento, no es fundamento bíblico. Bien, sigamos escuchando. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros lo creemos. Amén, nosotros también lo creemos. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. También lo creemos, pero no creemos que son tres personas distintas. Y aunque la palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, la palabra, sí vemos al Dios Trino moviéndose en toda la Biblia. Eso no se ve en ningún lado. Eso no se ve en ningún lado. Hablando de herejías, bueno, acá tenemos una. Herejía bíblica, ¿sí? Herejía bíblica, la Trinidad, y hasta les diría blasfemia también. Escuchemos un poquito más. Y está registrada la manifestación de la Trinidad en toda la palabra. Así que nosotros creemos en... Y la cantidad de textos añadidos que tienen las Escrituras, hermanos. Esas cosas, ¿de dónde salieron? ¿De dónde surgieron? ¿Sí? Yo les digo, porque ustedes saben, los trinitarios saben que 1 de Juan 5:7 eso es un añadido, ¿sí? Los trinitarios saben eso. Saben que antes de un concilio, cuando se citaba Mateo 28:19, se citaba de otra forma. Le pasó un concilio por encima a Mateo 28:19 y se empezó a citar trinitariamente, ¿sí? Que en realidad tampoco así, pero bueno. A ver, sigamos escuchando. La Trinidad. Ahora bien, personas que en un tiempo creyeron en la Trinidad y luego hablan en contra de la Trinidad, están siendo apóstatas y además están siendo herejes. Bueno, el que deja el catolicismo, según esta señora, es apóstata y es hereje. ¿Sí? Porque el catolicismo, la doctrina trinitaria, es católica. Es católica, apostólica, romana. Bien. Y según ella, el que deja esa Trinidad, sí, que no es bíblica, es un hereje. Sigamos escuchando un poquito más. Ven. Entonces repito, herejía es sistema de creencias contrarias. Apostasía es abandonar y rebelarme en contra de lo que en otro tiempo yo lo tenía como fundamento. Pero entonces, ¿qué es una blasfemia? Y otra vez está generalizando las definiciones. Dejar de creer lo que yo tenía como fundamento. Y los umbandas, ¿sí? Bueno, ya lo dije. Y blasfemia, a ver, blasfemia. Blasfemia es insultar o ser irreverente contra lo que se considera sagrado. Cuando alguien insulta, por ejemplo, con mucho respeto, yo voy a respetar, pero no me voy a limitar. Ojo, voy a respetar como siempre lo hago, no puedo nunca, jamás irrespetar a nadie. No es mi estilo, no es mi estilo como persona, no fui formada para esto y mucho menos lo haré desde mi posición como pastora y como sierva del Señor, jamás. Sí. Ok, es pastora, dice. Ok. Sin embargo, hay personas que llaman irrespeto a que se les diga la verdad. Entonces, decir la verdad no es irrespeto, y voy a decir la verdad ahora con respeto. Bueno, en realidad lo que estuvo diciendo hasta ahora no es verdad, ¿sí? Hasta ahora lo que dijo no es verdad, de que la doctrina trinitaria está en las Escrituras, en la Biblia. Ahora, que tome textos bíblicos para fundamentar la doctrina ya es otra cosa, pero la Biblia no enseña eso. Y a ver, sigamos escuchando un poco más. A ver. Pero la verdad sea dicha, como dicen. Por ejemplo, miren, hay personas que al día de hoy tienen tanta irreverencia y tanto irrespeto por las cosas de Dios que se burlan de Jesucristo, se burlan de la cruz, la toman y se mofan de Cristo, se ponen una corona de espina falsa, salen por ahí haciendo todas las barbaridades que quizás ustedes ya vieron por las noticias, redes sociales, porque las hacen públicas. Acá hay un problema, porque cuando uno dice que va a hablar de un cierto movimiento, ¿no? Raíces hebreas, y en el medio del discurso sale con esto,
la gente que desconoce piensa que los payasos que hacen estas cosas son de raíces hebreas, que niegan a Jesucristo, que se ponen coronas falsas, ¿sí? ¿Se entiende? Miren, yo si hay algo que hay que decir en contra de raíces hebreas, yo lo digo. Yo no tengo ningún problema, lo he dicho siempre y lo digo, ¿sí? Porque hay cosas que se enseñan que no son correctas en raíces hebreas, ¿sí? Pero el cristianismo está acusando de herejes a raíces hebreas, ¿sí? Y yo digo, amén, bueno, a ver, hermanos, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es? Porque no enseñan Trinidad. ¿Eso es herejía? ¿Esto es herejía? O si no, yo te digo, les voy a hablar de raíces hebreas y después le hablo de unos payasos que se están poniendo coronas falsas, que niegan a Jesucristo. ¿Están seguros que es así esto? O sea, los que no conocen piensan que son de lo peor, los de raíces hebreas, ¿sí? Pero bueno, tratemos de sujetarnos a la verdad y a no generalizar, porque esos son los errores más grandes que se cometen actualmente, ¿sí? Todos, cuando generalizan. A ver, sigamos. Además, no es solo que las hacen, sino que las publican, de modo que los que igual se dejan arrastrar por eso, le caigan atrás y hagan lo mismo. Entonces esa gente es, ¿qué? Blasfema. Es gente blasfema. ¿Ya entendimos la diferencia entre los tres términos? Bien. Bueno, blasfema. Ahora ya no es blasfema según las Escrituras, sino blasfemo según esa doctrina que ella abraza, ¿sí? Escuchemos un poco más. Miren, señores, para mí es importante que ustedes como iglesia tengan este contenido. Yo no puedo venir aquí solo a hablar de cosas que a mí, de hecho, me gustaría hablar de cada personaje, con cada situación práctica. Aquí siempre hablamos de cosas prácticas, pero yo tengo la responsabilidad de darte herramientas para que tú puedas estar fundamentado del modo correcto. Así que hoy con mucho cariño te pido, no te me distraigas por nada. Para mí esto es demasiado importante. Cuando el Señor te trajo a congregarte a Soplo de Vida, me hizo a mí responsable de que tú tengas un fundamento correcto. Amén. Una preparación correcta, una formación correcta, y los predicadores tienen la responsabilidad y también el peso y también la condenación es doble, ¿sí? En el caso de enseñar herejías. Amén. Para poder responder a cualquier ataque o atentado a tu fe en el Señor. Así que gracias por estar aquí, iglesia. Muchas gracias. Y prepárese para recibir lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Miren, quiero que ustedes sepan que en toda la palabra, sobre todo, obviamente, sobre todo el Nuevo Testamento, vemos diferentes formas como el enemigo trata de dañar lo de Dios. Y digo en el Nuevo Testamento sobre todo porque es lo que más se aplica al tiempo de gracia que el Señor nos regaló a nosotros. Desde el Génesis vemos cómo Satanás trata siempre de dañar todo lo de Dios. Desde el Génesis también vemos el tiempo de gracia. Génesis 6:8. Aunque nunca gana, porque Dios siempre le gana. Dios siempre le gana. Él es persistente. ¿Que Dios está peleando con quién? ¿Dios está en lucha? Yo le invito, de paso, hermanos, a que vean la serie de mensajes, esta serie de mensajes sobre dragones, bestias y serpientes, ¿sí? De este canal, para que vayamos entendiendo más acerca de Satanás y los demonios, ¿sí? Y la serpiente también. A ver, sigamos escuchando. Ahora, la Biblia dice que el final de Satanás está establecido. Y aunque ya Jesucristo lo venció, Él está enjuiciado. Ya no tiene manera de ganar el caso. Fue enjuiciado. Ya se sabe lo que le espera. Y sus días están contados para molestar y dañar la humanidad. Están contados, yo lo sé. Y cada día que pasa,
es un día menos que le queda. Amén. A todo lo que se constituya enemigo de Dios pasa lo mismo, ¿sí? El falso profeta, falso maestro, falso pastor o falsa pastora, falsa maestra, ¿sí? Están los días contados, amén. Por eso están arreciando los ataques. Y si usted no lo cree, lea la noticia. Hace poco se abrió un club satánico para entrenar niños en el satanismo. Esto está operando ya, oiga bien, operando ya en el estado de California. Pero no es nuevo, porque hay escuelitas dominicales también. También hay escuelitas dominicales. Aunque usted no lo crea, los libros de textos de sus hijos ya están siendo alterados. Y hay una agenda 2030 que viene endiablada y pico. Y la agenda 2040 también. Y usted por eso tiene que orar por sus hijos antes de enviarlo a la escuela. Y por eso Soplo de Vida tiene una campaña, orando por las escuelas de la ciudad. Y vamos a ir a orar y a desbaratar la agenda del diablo en las escuelas, así como también ya lo hemos comenzado a hacer. Lo que tienen que hacer es, si no les gusta lo que se enseña en las escuelas, sacar a los hijos de las escuelas. Y se terminó, porque no pueden ir en contra de ningún sistema, porque el sistema hace lo que quiere. Eso siempre fue así, y los padres son responsables de la educación de los hijos, ¿sí? Pero orando y todo, ¿sabe la cantidad de veces que vi? Se ponen a orar en contra de las enseñanzas de las escuelas. Las escuelas siguen haciendo lo que ellos quieren, ¿sí? Porque son doctrinas, son adoctrinamientos, amén, pero en eso consiste, ¿sí? Así que uno sepa discernir estas cosas. Entonces, en esa misma dirección, quiero decirles que han habido diferentes herejías en la Biblia. Y la más atacada en el Nuevo Testamento, sobre todo en el tiempo de la iglesia primitiva. La herejía más atacada. Ha habido diferentes herejías en la Biblia. Y la más atacada, sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿qué herejía fue atacada? Fue esta que nosotros vamos a estudiar hoy. Sin embargo, no fue la única. Yo, antes de entrar de lleno ahí, quiero que ustedes sepan que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió aproximadamente 13 cartas, y 2 cartas de las que él escribió tienen un propósito, una causa, una razón total. Amén. Va a mencionar a Romanos, ¿sí? Porque el fundamento de la fe cristiana es Romanos, ¿sí? Y la otra puede ser Filipenses, ¿sí? A ver qué va a decir. De hacer defensa de la fe. O sea, en 2 de las cartas del apóstol Pablo, la intención y el propósito único que tiene es defender la fe. Amén. Todos los teólogos están de acuerdo en que Romanos es el fundamento del cristianismo. A ver qué dice. Defender el fundamento de Cristo. ¿Cuáles son esas cartas que Pablo escribió para defender el fundamento de la iglesia? ¿Cuáles fueron? Bueno, la carta a los Colosenses y Gálatas. Y quiero que usted escuche por qué Pablo escribe a los Colosenses tratando de hacer una apologética a ellos y presentarles el fundamento correcto, porque en ese momento estaba peligrando. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Diga conmigo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se había levantado una corriente dentro de esa iglesia que no eran los judaizantes, eran los gnósticos. Y yo quiero que usted escuche esto. El gnosticismo atacó la iglesia de los Colosenses, pero no solo a esa iglesia. Sin embargo, ahí hizo grandes estragos. Se movía, atacaba, confundía, pero se parqueó en la iglesia de los Colosenses. Y Pablo, como un hombre preparado en la palabra de Dios, pudo desarmar eso. Qué bueno es tener personas preparadas en la palabra de Dios. Hay que prepararse en la palabra de Dios. Amén. Hay que prepararse en la palabra de Dios. Amén. ¿Sí?
presten atención a estas cosas que se está diciendo, porque te está diciendo que hay que prepararse en la palabra de Dios. A ver, espera. Acá está. Que prepararse en la palabra de Dios, ¿sí? Hay que prepararse. A ver, porque hay que luchar contra los gnósticos. Los gnósticos, básicamente, yo veo que es el fundamento de la Kabbalah judía, ¿sí? Por lo que yo veo, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice esta mujer. Por eso es que usted debe enfocarse en prepararse en la palabra de Dios. Porque cuando una persona no está preparada en la palabra, cualquier cosa le confunde. Una persona no arraigada en los cimientos bíblicos se deja arrastrar por cualquier fantasía. Qué bueno eso, tiene que estar bien cimentado en los fundamentos bíblicos. Preparación. Escuche. Cualquier cosa que le dicen. Cuando una persona tiene fundamento, el fundamento no te deja mover. Te mantiene firme y te mantiene estable. Pero Pablo le escribe a los colosenses advirtiéndoles acerca de esta peligrosa secta. Yo quiero que ustedes sepan que los gnósticos y el gnosticismo básicamente se deriva o se refiere a lo que es el conocimiento. El mismo término gnosis es igual al término conocimiento y hace alusión a personas intelectuales o libres pensadores. Ok, el conocimiento no es malo, ¿sí? Libres pensadores, por eso yo le decía que lo asociaba más con la filosofía judía, con la Kabbalah judía, ¿no? Libres pensadores. Obviamente griegos también son filósofos, ¿sí? Pero bueno, el conocimiento no está mal. A ver qué dice. Que basaban sus creencias en las filosofías de aquella época. El fundamento principal de la herejía de los gnósticos era, escuche cuál era, estaba basado en el intelectualismo. Entonces usted me dirá, pastora, pero ¿es malo ser intelectual? Nunca jamás. Dios quiere que usted se prepare y Dios quiere que usted sea una persona desarrollada en conocimientos. Claro que sí. El problema del intelectualismo es cuando se trata de sustituir o complementar para que ocupe los méritos de Cristo. Entonces, ¿qué decían los gnósticos? Que el salvarse no dependía tanto de Cristo como dependía de ser intelectual. Ellos decían que la salvación era para los sabios, que mientras más intelectual alguien era, entonces más cerca estaba de ser salvo. Que la salvación era para los sabios. A mí se me hace que Pablo dijo algo de eso. Vamos a ver algo que dijo Pablo a Timoteo. A ver, esperen. Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las escrituras te hacen sabio para salvación. O sea, no está tan errado ese pensamiento, o sea, tiene fundamento bíblico. Si alguien te dice que la salvación depende de tu conocimiento de las escrituras, no está tan mal. ¿Qué dice Oseas? Oseas dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Dura es esta palabra, ¿quién podrá soportarla? A ver, sigamos escuchando un poquito más. Porque para ellos la salvación no era regalo de Dios, era fruto, era recompensa de su intelectualismo. Bueno, las escrituras hablan de dos salvaciones, ¿sí?
El asunto es identificarla. Una que hace el Todopoderoso y de ahí en lo cual el ser humano no tiene nada que ver, ¿sí? Él lo hace, ¿sí? Y es simplemente por gracia, ¿sí? Para que sea por fe. Y la otra que se ve en las Escrituras es por obediencia a esa fe. Eso también se ve en las Escrituras. Por eso yo pensé que iba a citar Romanos cuando dijo el fundamento del cristianismo, la carta de Pablo que es fundamento del cristianismo. Pensé que iba a citar Romanos. Sigamos escuchando. Fíjese usted qué cosa tan macabra, tan fuerte, estaban poniendo los gnósticos en la iglesia de los colosenses. Yo no estoy defendiendo lo gnóstico, ¿sí? Pues yo estoy en contra de la filosofía. El evangelio no es filosofía. Lo que yo estoy diciendo es que las escrituras hablan del conocimiento y no hablan mal, hablan a favor. Y al que le falta el conocimiento, perece, porque le faltó conocimiento, ¿sí? Y cuando habla de conocimiento, oh casualidad, está vinculado con la Torá, con la ley de Dios. A ver, sigamos escuchando un poquito más. Es ahí donde Pablo habla a la iglesia, le envía una carta, le explica el cuidado que debe tener, le manda los lineamientos precisos y claros que ellos necesitaban recibir y la iglesia fue rescatada. Pero este grupo no se queda ahí. Ellos persisten y más adelante vemos al apóstol Juan igual atacando a esta corriente que estaba literalmente causando grandes estragos en aquel momento. Pero escuche esto. Claro, hay que ver qué es lo que se enseñaba que causaba estragos y qué es lo que estaba mal de lo que se estaba diciendo. Porque hasta ahora lo que mencionó o definió esta mujer y son consejos que daba el apóstol Pablo, Oseas, ¿sí? A ver, en Hechos, ¿qué dice? En Hechos. Esto creo que va a citar ahora. A ver, va a citar ahora Hechos de los Apóstoles. A ver, sigamos. Entre las principales creencias de esta corriente gnóstica estaba, número uno, pensaban que solo mediante el conocimiento se podía tener la salvación y que mientras más intelectual alguien era, más cerca estaba de ser salvo. Pero la palabra de Dios establece en el libro de los Hechos capítulo 4 verso 12, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene poder para salvarnos. Solo Él puede salvarnos, tiene poder. Amén. Solo Él fue enviado por Dios. Y suena un poquito contradictorio porque el apóstol, los apóstoles no, pero el Juan el Bautista dice que Dios lo envió también. Solo Él. O sea, entonces Jesucristo no es solo lo envió. A ver qué pasa, porque acá me parece que se está leyendo una traducción. Sigamos leyendo, escuchando un poquito más, porque creo que se está citando una traducción. Eso es Hechos 4:12. Anótelo en la versión TLA. Repítelo, Cristina. ¿Qué dice? Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Amén. Vamos a ver lo que dice esto en el texto en griego. Y acá el texto griego está, la Reina Valera está muy bien traducido. Y no está haciendo otro ninguno la liberación, ni nombre, porque él está haciendo, no hay otro diferente bajo el cielo que ha sido dado a los hombres, otro nombre, en el cual sea necesario ser libres nosotros. Fíjense que en ningún lado dice que solo Él fue enviado. Eso no dice en el texto, ¿sí? Sí dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay liberación, amén. El único nombre debajo del cielo, así como dice Reina Valera. Porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, ¿sí? Dado a los hombres que podamos ser salvos. ¿Qué problema cuando se usan traducciones así que no corresponden, ¿sí? Pero bueno, igual la idea está. En ningún otro hay salvación, sino en Yeshua HaMashiach, Jesucristo, ¿sí?
A ver qué más dice. Eso es Hechos 4:12 en la versión TLA. El punto número 2 que enseñaban los gnósticos es este: negaban rotundamente la humanidad de Jesús. ¿Negaban la humanidad de Jesús? Wow, o sea que lo hacían puramente divino. Ok, a ver. Pero la palabra de Dios establece en 1 de Juan 4:1-6, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu, ay Dios mío, que no confiesa a Jesús, no es de Dios. Yo creo que se equivocó con la expresión cuando dijo que niegan la humanidad de Cristo. Lo que habrá querido decir, por los textos que citó, es que niegan la divinidad o la deidad del Mesías. Creo que eso fue lo que quiso decir. Me parece que fue un acto fallido ahí. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Hijitos, Cristina, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por esto sabemos cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del error. Amén. ¿Cuál es el espíritu de verdad y cuál es el espíritu del error? Amén. Está muy bueno ese texto. Está muy bueno. Creencia número 3 del gnosticismo, anótelo. Decían que la materia era eterna y que de la materia se había formado el mundo. Pero la palabra de Dios establece, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3. Hebreos 11:3 no está hablando de la teoría electrónica de la materia. Hebreos 11:3 está hablando de la palabra. La palabra es lo que no se veía. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que todo lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Todo lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía, la palabra de Dios. El texto está hablando de la palabra de Dios. Por la fe entendemos que todo fue hecho por medio de la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se ve, de lo que se oye. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. La palabra no habla de los átomos, no habla de la materia. Estas son las interpretaciones que se le da al texto de Hebreos, ¿sí? Y obviamente no se fue al Génesis o al Bereshit para analizar a ver qué es lo que se cree. Les digo algo, la creación ex nihilo, ¿sí? Que todo fue hecho a partir de la nada, eso es fe católica. Eso se saca del libro de Macabeos, 27:38 creo que es, Macabeos 27:38, es una fe católica que el fundamento bíblico lo sustenta con la expresión bará, pero etimológicamente la palabra bará no es crear a partir de la nada, ¿sí? Pero más allá de eso, lo que yo les estoy diciendo, ven cómo uno puede hacer doctrina, o sea, puede tener doctrinas teológicas y no estar prestando atención a qué es lo que dice el texto. Acá se citó Hebreos 11:3
Y Hebreos 11.3 no te habla de la teoría electrónica de la materia. Te está hablando de la palabra. Y que por medio de la palabra fue hecho el universo. ¿Sí? Vamos a dejar aquí, minuto 19:49. ¿Sí? Y a ver, un poquito más. Versión RBC. Lo que acabo de leer. Ahora vamos a la secta que vamos a estar estudiando hoy. Eso que acabamos de ver es solo una pizca de lo que predicaban o enseñaban los gnósticos. Ok, bueno, hasta ahora no empezó o no dijo nada, no mencionó nada de lo que es raíces hebreas, ¿sí? Lo que se fundamentó acá me pareció, bueno, más doctrina evangélica que otra cosa. Biblia, vimos que no mucho, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar analizando la segunda parte, siguiente parte. Seguramente lo voy a hacer en 3 o en 4 partes a esto. En el próximo video continuamos. Gracia y paz. Les animo a verlo. Shalom.